Bueno, buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar a Pedro Corral. Pedro Corral es periodista, es investigador sobre la guerra civil, socio del GEFREMA, ha presentado algunas de sus obras en las jornadas esta de noviembre de años anteriores y hoy viene a presentar un libro muy interesante, muy curioso, muy original, sobre todo original, que es Vecinos de Sangre. Vecinos de Sangre, al igual que pasó con otro libro suyo que a mí me gustó mucho, que es Desertores. Desertores era un libro, alguno lo conocerá, documentadísimo, porque claro, era un tema que hay que documentar y mucho, y original, porque trataba de un asunto que se ha hablado muy poco y se sigue hablando muy poco, y es muy interesante y muy curioso, que como su propio nombre indica, habla de las deserciones que se produjeron, que fueron muchísimas, en los dos ejércitos durante la guerra civil. Pues bien, Vecinos de Sangre me ha recordado muchísimo, porque por un lado está absolutamente documentado, ha sido horas y horas, yo me imagino a Pedro de archivo en archivo y mirando, porque ha mirado, y más que mirado, este asunto, y es muy original también, claro, porque esto nunca se había hablado, nadie había escrito sobre esto, era un tema más bien oral, en todo caso, y es contemplar la guerra civil en Madrid, concretamente, los 3 años de guerra civil, desde el punto de vista de los edificios, de las comunidades de vecinos, que es algo que nunca se ha hecho y es muy interesante, la verdad. Es decir, ahí se habla y se ve claramente cuáles fueron las relaciones. Nos podemos imaginar esto, ¿no? Yo alguna vez me lo imaginé, pero esta vez lo he visto escrito y me ha gustado mucho. ¿Cómo fueron 3 años, que fueron muchos años, y una situación de máxima tensión, evidentemente, y de máxima disputa ideológica y de máxima lucha, como pues una guerra civil? Más que la guerra no hay nada. Pues bien, ¿cómo fueron las relaciones entre vecinos y entre los vecinos y los porteros? Que era una figura muy importante en aquella época. Porque claro, como podemos deducir claramente, hay excepciones, pero en la mayoría de los edificios, los mayores vecinos, de propietarios o no propietarios, pues había gente de derechas y había gente de izquierdas. Eso es evidente. Y en el tema de los porteros, la mayoría, no todos, pero la mayoría eran gente de izquierdas, afiliados fundamentalmente a UGT y a CNT, y entonces había que ver cómo fueron esas relaciones. Y ahí lo narra perfectamente Pedro, algunos textos no son muy buenos, sino emocionantes, diría yo. A mí me han emocionado algunas cosas. Y ahí hubo 2 cosas. Como podéis pensar, es evidente. Hubo delaciones, hubo vecinos que delataron a sus vecinos, hubo porteros que delataron a la gente que vivía en sus casas, pero curiosamente, y para mucha gente, para mí el primero, sorprendentemente, hubo mucha más protección que delación. Antes hablando de un ponente, no recuerdo quién ha sido, Isabelo, hablando de que las 3 P's, periodistas, porteros y policías. Bueno, pues de los datos objetivos, se ve que hubo bastante más, como explicará Pedro, protección que delación. Hubo protección de vecinos de izquierdas frente a sus vecinos de derechas, que les ayudaron a esconderse, arriesgando la propia vida, en muchos casos. Y de porteros de izquierdas, defendiendo y apoyando a las personas que vivían de derechas, arriesgando la propia vida. Pero claramente. Entonces, ¿y esto cómo se prueba, digamos, o cómo Pedro lo ha investigado? Creo que lo explicará después él por casualidad, en un momento al principio, y encontró, y ahí son datos, no es opiniones, encontró unos informes que las nuevas autoridades franquistas impusieron nada más acabar la guerra en Madrid, supongo en otros sitios también, dijo, no estoy seguro, en Madrid desde luego. Se dijo que todos los porteros tenían que hacer un informe detallado, había un formulario incluso, ¿no? Una declaración jurada sobre si había habido saqueos en viviendas, si había habido denuncias, si había habido detenciones, fusilamientos, que se produjeron evidentemente, y además un segundo informe que era igual, muy similar, que tenían que redactar y rellenar 2 vecinos del edificio, afectos al régimen, evidentemente, de derechas, ¿no? Para o bien ratificar lo que el portero había dicho, o bien rectificar lo que había dicho, si faltaban cosas o sobraban cosas. Y con esos datos, pues sale un libro, no sé si la palabra es entretenido, pero luego muy curioso, muy original y muy emocionante. Y lo mejor de todo, de luego para mí, sin ninguna duda,
es que el autor ha hecho muy bien en lo siguiente. En el propio libro te dice los links con los cuales puedes llegar a los archivos de Goel y puedes consultar todos los informes, que son decenas, 15.000 informes, no sé qué barbaridad de informes hay. 22.000 documentos. 22.000 documentos. Cualquiera puede ver los 22.000. Todos los informes, muchos se van en caligráficos, otros van manuscritos, quiero decir, y otros van en máquina. Y eso para gente como yo, y aquí hay mucha gente como yo, es un peligro, pero está muy bien. Porque empiezas mirando, yo miré, como es lógico, mi familia, mis abuelos maternos, que está bien, perfectamente explicado en los informes. Pero eso te lleva al otro, y es que te lleva, vamos a ver la casa de no sé qué, y luego no sé qué, y acabas viendo, no sé, 22.000, pero muchos. Entonces yo os animo de nuevo a que lo leáis, porque tiene muchísima información y es muy original, muy curioso y además muy bien escrito como de costumbre. Y con esto ya... Muy bien. Le paso a Pedro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes por acompañarnos hoy. Y me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes su compañía. Pero bueno, voy a singularizar el agradecimiento en los socios de GEFREMA que me han vuelto a invitar a estas estupendas jornadas y en concreto pues Antonio Morcillo y a José Antonio Zarza. También quiero, como ha hecho Rafael Cordero, pues expresar el honor y el privilegio de compartir un cartel en las jornadas de GEFREMA pues con los otros autores que han venido a presentar sus obras, con Rafael Cordero, por cierto, con el que me une el haber tenido al maestro Altabella como profesor en la Facultad de Ciencias de la Información. Me ha emocionado el recuerdo de Isabel Herreros y de Rafael al profesor Altabella. A Miguel Campos, a José María Olivera, a Ángel Viñas, a Francisco Espinosa, a Guillermo Portillo, a Pepe Álvarez Junco y a Juan María Tomás. Y no le voy a citar, porque es un nombre del que no me quiero acordar, pero ha habido alguna persona que acaba de publicar un libro en el que nos ha juntado unos cuantos de los que estamos aquí. Pues una persona que no entiende la pluralidad de puntos de vista sobre un tema como el de la guerra civil, ¿no? Bueno, pues me siento muy honrado por esa cita y por haberme reunido con algunos de los autores que comparten estas jornadas de GEFREMA. Me siento verdaderamente honradísimo. Y bueno, y por supuesto quiero darle las gracias a José Ramón Rigal, que ha explicado perfectamente lo que me sucedió a mí con esta documentación. Yo empecé con la casa de mis abuelos y no pude parar. Y ya no pude parar, hasta los 22.000 y pico documentos que estuve revisando de esas declaraciones juradas de porteros y vecinos que se encuentran digitalizados en el archivo Pares, que están perfectamente accesibles a todo el mundo. Y sí que les prevengo, como José Ramón, tengan cuidado que sea todo en pequeñas diócesis, como decía aquel, que sea en pequeñas dosis, porque verdaderamente es absolutamente cautivador. Te atrapa todo lo que va apareciendo por ahí. Yo podía haber escrito 5 o 6 libros con esa documentación. Evidentemente no estamos faltos de papel, aunque también, y las editoriales no se pueden prodigar mucho, pero bueno, intenté hacer una primera aproximación. Seguramente quedan muchas aproximaciones a esa documentación. Ya contaré de algunos autores que habían empezado. Yo no soy el primero en hollar este terreno y lo comentaré ahora. Bueno, a José Ramón le quiero agradecer también el estar atentísimo a los errores que se me fueron escurriendo entre las páginas en la primera edición. Y fue absolutamente vital para mí, porque enseguida llegué a la segunda edición y pude meter esos cambios y verdaderamente, pero José Ramón hizo una lectura crítica, una lectura meticulosa, detallada, que a mí me sirvió para corregir errores de bulto, además. O sea, bueno, alguno había bastante llamativo, pero bueno, son las cosas del directo, ¿no? Bueno, yo empiezo a agradecer, y está aquí además uno de ellos, y es que lo debo hacer porque me parece que es un deber de todos los que nos dedicamos a la investigación en los archivos, agradecer
el magnífico trabajo de nuestros archiveros. Y aquí está Guillermo Pastor, que es el director del Archivo General e Histórico de Defensa, donde yo me he documentado, al que le agradezco de verdad siempre su atentísima dedicación y de todo su equipo, de Manuel Melgar y José Luis Hernández Luis, director y subdirector del Centro Documental de la Memoria Histórica. Esto se me va a caer. Perdona. Sí, a Juan Funes, es director del Centro de Documentación de Cruz Roja, que sigue siendo un archivo... Ah, perdón. No sé qué es. Igual lo fastidiable. Ahora, sí, ahora. Gracias, perdón. Juan Funes es el director del Centro de Documentación de Cruz Roja, que es un archivo verdaderamente interesante, que está, bueno, igual aquí me paso, no, por descubrir iba a decir, pero para mí sí, por lo menos, ¿no? Y bueno, y este libro está basado, como hemos dicho, en la consulta de más de 20.000 documentos de este fondo de la causa general, que son declaraciones juradas de porteros y vecinos que obliga a hacer un edicto de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación de 30 de marzo de 1939, obligando a los porteros y a los inquilinos más antiguos de cada casa, y entre estos los que no hubieran militado en partidos y sindicatos del Frente Popular, a presentar una declaración jurada con toda la información sobre, comillas, asesinatos, robos, saqueos, detenciones o cualquier otro hecho delictivo durante el dominio rojo. La presentación de esta declaración debía hacerse en un plazo de 10 días ante el juzgado militar establecido en cada uno de los 10 distritos de los que se componía Madrid entonces, que son Buenavista, Centro, Chamberí, Congreso, Hospicio, Hospital, La Inclusa, Latina, Palacio y Universidad. La declaración jurada, como bien ha dicho José Ramón, la de los vecinos incluía dos particularidades. Una era la confirmación de la veracidad de la declaración del portero, la conducta político-social de este y su intervención en los delitos sufridos en la casa, bien como autor material, inductor o delator. La segunda era el señalamiento, en el mismo sentido, de las personas al servicio de los pisos o las casas, es decir, los empleados o empleadas domésticos, inquilinos o personas ajenas a la casa que hubieran intervenido en esos hechos delictivos. Los porteros debían consignar el nombre del dueño y el administrador de la finca, debían informar de su propia militancia en algún partido o sindicato del Frente Popular, su actuación personal durante el dominio marxista, su pertenencia a algún comité o tribunal o de algunas milicias, y debían incluir 2 personas que le pudieran avalar. El edicto del Ejército de Ocupación advertía de que los que no presentaran las declaraciones juradas serían sancionados con arreglo a lo dispuesto en el bando de guerra del 29 de marzo que declara el estado de guerra en el Madrid ocupado, lo que significaba ser considerados reos de delito de rebelión militar. La misma obligación, como sabéis, se impuso a los funcionarios estatales, provinciales, municipales, militares, miembros de fuerzas de seguridad, hasta a los serenos. Todo este caudal de noticias fue alimentando la documentación de las autoridades franquistas para nutrir su maquinaria de investigación, depuración y represión después de la guerra, ¿no? Y según el cálculo del investigador Manuel García Muñoz, en Madrid y su provincia fueron procesados por los vencedores después de la guerra unas 273.750 personas, lo que significa el 17% de la población de la provincia madrileña, teniendo en cuenta que esta ascendía a 1,6 millones. Y de resultas de estos procedimientos, en Madrid capital fueron fusiladas o agarrotadas 2.936 personas entre los años 1939 y 1944. Son los datos en los que había ya trabajado Mirta Núñez Valar, que nos ha acompañado en la anterior presentación y que confirma Manuel García Muñoz en sus investigaciones. ¿Qué supone revisar estas declaraciones juradas? Pues calculando porteros y vecinos son 15.000 testimonios. Hombre, 15.000 testimonios en una ciudad de 1 millón de personas no parecen muchos, ¿no? Pero yo no tengo miedo en afirmar que tiene un valor inapreciable esta documentación, porque es un testimonio directo de nuestro conflicto, sus consecuencias en la capital de España, que fue
pues por razones bélicas, políticas y propagandísticas, el escenario clave de nuestra guerra. Se insertan en la causa general, y aquí yo quiero traer estas precauciones que seguramente muchos de los autores que han pasado por las jornadas las han puesto de relieve, sobre una documentación que tiene un origen punitivo. Evidentemente, así lo recoge y lo señala muy bien Fernando del Rey en su obra Retaguardia Roja, que fue Premio Nacional de Historia en 2020, pero este objetivo punitivo no le resta valor para los que nos dedicamos a la investigación de la guerra civil. Iba a decir, o dije antes, que ya había habido historiadores que se habían adentrado en este territorio de las declaraciones juradas de porteros y vecinos. Aquí quiero señalar, y los trabajos suyos, la verdad es que me han servido de muy buena guía, a Guzmaro Gómez Bravo, a Jorge Marco Carretero, por un lado, también a Daniel Oviedo Silva y a Alejandro Pérez Olivares. Y ellos señalan ya algunas precauciones referidas a esta documentación, que yo creo que es importante señalar. Una es muy clara, es la incertidumbre de la autoría. Ya veréis por qué. Un portero firma una declaración exquisitamente caligrafiada o mecanografiada con el pulgar. Eso te hace pensar que evidentemente no la ha escrito él, ha sido un familiar o un vecino. Ahí está claro que las dudas que tienen Guzmaro, Jorge, Daniel o Alejandro son absolutamente palpables y patentes. Otro es la autoexculpación. Ciertamente a esta documentación te tienes que acercar con una gran precaución, dado que en las condiciones en las que están hechas esas declaraciones juradas vas a encontrar que muchos están contando una película, Los Vencedores, que no tiene nada que ver con la realidad y es absolutamente justificada con lo que estaba cayendo, ¿no? Esto me ha llevado a un juego de investigación que ha abordado José Ramón, que es estudiar la razón del contraste entre la declaración de los vecinos y la declaración del portero. Si el portero decía que se había portado fenomenal, que había defendido a los vecinos, que tal, pero los vecinos decían este es un canalla, este nos dejó vendidos, este es tal, lo primero que hacía yo, digo, con esa denuncia de los vecinos, el portero entró en la maquinaria de represión y me iba a los fantásticos listados del Archivo General Histórico de Defensa, de los consejos de guerra, procedimientos sumarísimos, y solía encontrar al portero que había sido denunciado por los vecinos como alguien que había falseado la declaración y que no había tenido el comportamiento que decía tener, ¿no? Ahí eso me lleva a hacer un capítulo especial al final del libro sobre las consecuencias de la represión en los porteros, con algunas historias verdaderamente conmovedoras, escalofriantes, y te dan idea de cuál fue el alcance, la vertiginosidad y la falta de garantías de la represión franquista. Pero a esto iré luego. Hay otra cosa, las declaraciones juradas, claro, están contando los hechos que suceden en el Madrid sitiado, en su mayor parte responsabilidad del bando republicano. Están contando, claro, a los vencedores lo malos que han sido los otros, ¿no? Por eso tiene muchísimo valor, y las hay también, declaraciones juradas en las que el que da el testimonio pone de relieve hechos de los que son responsables los vencedores. Y os voy a dar solo un ejemplo. Alejandra Torres Soriano es una viuda de 61 años cuando firma la declaración. Era residente en Preciados 9, es un edificio que queda totalmente destruido durante el bombardeo de terror del 17 de noviembre de 1936. Y en su declaración jurada en abril del 39 tiene el coraje de señalar ante los franquistas que fueron víctimas del bombardeo, comillas, varias personas, entre ellas don Diego Álvarez Gutiérrez y Rafael Cerdeño Álvarez, esposo y nieto respectivamente de la firmante. La verdad es que es muy, muy escalofriante el testimonio, porque ella tiene
ese valor, ¿no? Me están ustedes preguntando qué ha pasado en la casa. La destruyeron ustedes y me mataron a mi marido y a mi nieto. Bueno, es que es eso, la parte humana que a mí en esas declaraciones es a lo que te va atrapando, verdaderamente, porque son historias absolutamente impactantes, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Hablo del caso de Alejandra, pero en la documentación prevalece por encima de todo el deseo de aportar un testimonio directo de lo que ha sido la guerra en esa comunidad de vecinos, ¿no? En el ámbito cercano de cada testigo, ¿no? La casa, la escalera, el portal, ¿no? Y entonces, digo que es tanto su valor testimonial que en ocasiones la documentación contiene versiones contradictorias respecto del relato de los vencedores, que los vencedores querían ver confirmado en esas declaraciones, ¿no? Bueno, esto había sido una barbarie total, todo el mundo, todos los de izquierdas dedicados a la barbarie, y lo que le están contando los porteros y los vecinos a los franquistas en estas declaraciones juradas es, oiga, sí, bueno, hubo un terror tremendo en los primeros meses, una represión feroz en los primeros meses, pero acreditan una cosa, que es que a partir del primer semestre de 1937, esa represión ya ha cesado prácticamente. Y eso es lo que se encuentran los vencedores en esa documentación. Es decir, entender las declaraciones juradas de porteros y vecinos como un corpus homogéneo que obedece a las consignas propagandísticas franquistas, debo decir que no es así. No es así. Lo que se encuentran los vencedores en esas declaraciones juradas son cosas que están contradiciendo o desmintiendo la idea que ellos traían cuando entran en Madrid. Una de las ideas es, como decía Venceslao Fernández Flórez, los porteros eran una de las potencias infernales del Madrid rojo. Bueno, pues lo que se encuentran los franquistas cuando entran en Madrid es que ha habido porteros que han sido asesinados por defender a sus vecinos. De hecho, el cálculo que me sale a mí es que hay más porteros asesinados en la represión de retaguardia en el Madrid republicano que los que luego va a fusilar Franco por haber participado en delaciones o en otro tipo de delitos, ¿no? Bueno, pues ese es un dato muy sorprendente que contradice esa idea que traen, digamos, los vencedores de lo que ha sucedido en el Madrid rojo. Hay una cuestión que a mí me sorprendió, aparte de ese control de la represión en los primeros meses del 37, y es, por ejemplo, las declaraciones que exaltan el comportamiento de la policía republicana frente a los atropellos de las milicias. Te choca, ¿verdad? Entonces, a ver, esto no estaban todos dedicados a la represión, ¿no? Todo lo contrario. Es que había policías y agentes republicanos deteniendo a las milicias cuando asaltaban una casa sin autorización o sin permiso o por las bravas, ¿no? Bueno, pues es una cuestión que te encuentras en las declaraciones, claro, de los vecinos agradecidos a la policía republicana por esa labor que hacían de intentar controlar o parar los atropellos, ¿no? Bueno, decían, sí, tienen razón Oviedo y Pérez Olivares en que las declaraciones de juradas de porteros y vecinos son una fuente insustituible, lo cito literalmente, para el conocimiento del Madrid ocupado. Es verdad, están perfiladas las actitudes de adhesión, aceptación o resignación ante el nuevo Estado, pero lo que verdaderamente representan, a mi modo de ver, es una variada y compleja fuente para el conocimiento del Madrid bajo el signo de la guerra. Y ahí voy a lo que ha señalado José Ramón Rigal, que es una primera aproximación a cómo se vive la guerra en las comunidades de vecinos. Es verdad que imaginaros en vuestras propias casas ahora, en vuestras fincas, una situación de guerra civil, de guerra fratricida, en el que por un motivo u otro llega un enfrentamiento feroz. Pues es que es difícil casi imaginar esa pesadilla, ¿no? Pues esa es la pesadilla que se vivió en todas las casas de España a consecuencia de la guerra. Entonces, te encuentras comunidades de vecinos donde hay una especie de acuerdo tácito de que la guerra
pase haciendo el menor daño posible a todos, a los de derechas, a los de izquierdas, pero hay otras en las que se ve claramente el seísmo, ¿no? La casa se parte en dos, la mitad de los vecinos denuncian a la otra mitad durante la guerra y la otra mitad, después de la guerra, denuncia a la otra mitad. Y eso además está en el libro, hay algunos casos cuantificados uno a uno, pues 20 de un lado, 20 de otro, procesados, detenidos, primero unos, luego los otros. Bueno, podéis imaginar el infierno en el que puede convertirse esto, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a esas declaraciones juradas? Pues que verdaderamente me permiten dar muchas pinceladas, y cuando digo insólitas, sorprendentes, desconcertantes, quizá a lo mejor por mi ignorancia. No, yo no me lo sé todo, como decía alguien, decía, ese es un ignorante casi sin lagunas. Bueno, pues a lo mejor es que no me lo sé todo, pero hay muchísimas cosas que descubro en las declaraciones juradas que a mí me han desconcertado. Entonces, aparece todo, ¿no? Aparecen el fracaso del golpe militar en Madrid con la toma del cuartel de la Montaña, los paseos, la acción criminal de las checas, la conducta ejemplar de los policías republicanos contra los atropellos de las milicias, la persecución contra los sacerdotes y religiosos, pero también las protestas de los vecinos cuando ven que se llevan detenido al sacerdote. Y en algunos casos lo impiden. Lo impiden. Los vecinos salen a defender a su cura, que se llevan a don Faustino, que se llevan a tal. Salen los vecinos a intentar evitarlo y lo evitan, ¿no? Bueno, esos son de repente escenas que yo no había leído ni había encontrado en mis lecturas, ¿no? No quiero decir que nadie las haya descrito, seguramente pueden estar en algún sitio, pero yo no las conocía. No conocía, y sí que tengo una referencia, que es la de Gálvez, la del delegado del gobierno vasco en Madrid, que es una gran redada que se organiza durante 3 noches seguidas contra militares retirados. Esta redada barre todo Madrid, casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, durante 3 noches seguidas. Se refiere Gálvez a ella, pero aquí, en las declaraciones juradas, claro, se da testimonio de la detención de militares retirados, también sacerdotes, pero me fue llamando la atención la repetición de determinadas fechas. 13, 14, 15 de octubre. 13, 14, 15 de octubre. Este el 14, este el 15, este tal, en distintos sitios de la ciudad. Dije, yo no conocía esto, pero claro, luego me encontré ya buscando en las diligencias abiertas por los franquistas a los militares que habían quedado en zona republicana, me encuentro ya algunos militares que cuentan que fueron detenidos en una redada organizada por la Dirección General de Seguridad, por orden del Ministerio de Gobernación, el día tal. Bueno, entonces ya voy encajando piezas y voy viendo que aquello fue un hecho indiscutible, incontrovertible, una operación organizada, planificada y ejecutada al milímetro en todo Madrid, buscando militares retirados, pero también sacerdotes, estudiantes, de todo, ¿no? Bueno, aparecen las primeras noticias de las matanzas de Paracuellos, de Aravaca. La gente no sabe lo que ha pasado. En el año 39 están escribiendo, diciendo, bueno, a lo mejor está en Chinchilla. Salió en una expedición y dicen que fue detenida y liberada por las tropas nacionales. Bueno, hay una serie de testimonios también muy conmovedores, muy emocionantes, de gente que todavía está con la idea y la aspiración de que los que salieron de las cárceles pues puedan seguir con vida. Hay también todo el mundo de los saqueos y de las incautaciones, y me vais a perdonar un inciso, porque me lo ha recordado cuando dice Rafael Cordero, que es verdad que lo primero que empieza a faltar son las materias primas. En el libro está recogida la incautación de la fundición de tipos de imprenta Richard Gans, que está aquí muy cerquita, en Princesa, que además la Comunidad de Madrid la va a declarar bien de interés cultural, y es un edificio
del que se incauta un comité obrero de los trabajadores de la empresa y advierten que lo hicieron porque oyeron que estos son de UGT, oyen que los de la CNT van a ir a Richard Gans, a la fábrica, a incautarse de ella, porque como se han incautado de La Voz y del Sol, están viendo que les faltan tipos de imprenta. Y dicen, bueno, pues lo siguiente es incautar la fundición tipográfica. Pero ahí están muy listos y con mucho reflejo los obreros de la propia fábrica, de UGT, para decir, no, cuidado, la hacemos nosotros, nos hacemos nosotros con el control. Me ha llamado la atención un dato para los jefremeros, que somos así. La fábrica se dedica, antes de la llegada de las tropas franquistas a Madrid, a la fundición de cartuchos de munición. Y hasta marzo de 1937 funden 3 millones, si no me falla la memoria, 3.400.000 cartuchos de munición para reutilizarlo. Bueno, parece un dato impresionante todo lo que se disparó. A lo mejor es poco, seguramente en otras fundiciones siguieron fundiendo millones más, pero bueno, es un dato que me llama la atención. Yo que colecciono cartuchos de la Guerra Civil, pues os lo podéis imaginar, de todos los tipos. Bueno, el papel de las embajadas como refugio de perseguidos, bueno, de todo. La verdad es que hay muchísima documentación, muchísimas historias. Como ha dicho Rafael Cordero, las más emocionantes para mí también son aquellas en las que personas de distinta ideología se juegan la vida por defender al que piensa diferente, al que se ve perseguido, dándole refugio. Yo empiezo con un caso, el libro, y ya empiezo a hacer el spoiler porque como me emociono, pero es un portero de UGT que el 20 de julio esconde en su casa, cuida y mantiene escondido durante toda la guerra a un brigada de infantería, Ginés Pasamonte, herido en la sublevación del cuartel de la Montaña. Y es un portero de UGT. Y claro, yo veo Ginés Pasamonte y dice, bueno, si no, como se suele decir, si no nevero, ventrovato, ¿no? Pero no, es que Ginés Pasamonte aparece en los dictados de oficiales de clase de tropa heridos en el cuartel de la Montaña como participantes del golpe. Bueno, pues le refugia durante toda la guerra un portero de UGT. ¿Por qué? Pues porque había prevalecido sobre la situación de guerra, la situación del golpe, había prevalecido la amistad, el conocimiento, la proximidad que da la vida cotidiana, el vivir cada día en el mismo sitio, ¿no? Pues esto se va a producir muchísimo y te lo encuentras en cantidad de historias. Voy a una serie de casos que son los que a mí más me han llamado la atención en esa idea, ¿no? de humanidad. Y uno de ellos, no estará Rafael, pero me encantará, seguramente esté en su magnífico libro, 800 periodistas, son muchos periodistas, seguramente está un periodista de Claridad que se llamaba José Arias. Claridad era el periódico de UGT. Este señor vivía en Génova 16 y acoge a su hermana viuda con 2 de sus hijos, sobrinos suyos, Javier y Luis, de 23 y de 18 años. Pero también protege y esconde en la casa a una sobrina con un novio suyo, con un novio falangista. Entonces es muy impresionante porque es un periodista de Claridad protegiendo a una sobrina suya, a su novio falangista, y no cabe duda del compromiso con la causa republicana de José Arias ni de su familia. ¿Por qué? Porque el más pequeño de sus sobrinos, Luis, con 18 años, cae en combate defendiendo a la República en la Sierra de Guadarrama. Y a pesar de todo eso, siguen escondiendo y protegiendo al novio falangista de la otra sobrina, ¿no? Bueno, otro caso que a mí me ha llamado mucho la atención es Margarita Nelken. Margarita Nelken llega a escribir artículos pues muy comprometidos, voy a decir también feroces. Por ejemplo,
el de Las hembras de los señoritos, publicado en el mismo periódico Claridad en agosto del 36, donde llama a que a las que hay que matar es a las hembras de los señoritos, porque son las que tienen la culpa de todo, ¿no? Bueno, pues Margarita Neuquén, que tiene ese papel de propaganda y de tal, libra salvoconductos a vecinos suyos de derechas para protegerlos. ¿Por qué? Pues porque las relaciones de vecindad te lo cambian todo. Que tú no puedes cruzarte en la escalera con una persona sabiendo que no has hecho lo que podías haber hecho para proteger a su marido o a su hijo o a su tal, ¿no? A mí es un poco por eso me ha gustado traer el título de Antonio Borja Vallejo, que Antonio Borja Vallejo tiene una historia de cárcel después de la guerra y tal, que es historia de una escalera. Y historia de una escalera es que está muy bien reflejado esa tensión de la guerra civil en el ámbito más íntimo, más privado, que es la relación, no, por supuesto, de familias que también se partieron en dos, como la del propio Borja Vallejo, ¿no? Que su padre es fusilado en Paracuellos mientras él mantiene su compromiso con la causa republicana, pero sí que hace también la idea de que hubo trincheras en las propias casas, ¿no? En las propias comunidades de vecinos. Hay otro caso muy bonito que a mí me impresiona, no conozco el nombre, es un portero de Monteleón 46. Los vecinos reconocen ante los franquistas su inmejorable conducta durante la guerra en defensa de las personas de derechas. ¿Y qué tiene de peculiar que los vecinos reconozcan a este portero de Monteleón 46 por su defensa de los vecinos de derechas? Que este portero muere en combate cumpliendo el servicio militar en el Ejército Popular de la República. Y los vecinos no se arredran a la hora de decirle a los vencedores que un soldado del ejército y del bando derrotado les salvó la vida, les cuidó, les protegió. Ese homenaje a ese combatiente, a ese soldado desconocido, pues también me parece muy impresionante. Pero son pinceladas que os estoy dando dentro de un libro que tiene de muchos ejemplos de esa humanidad, ¿no? Y, bueno, cosas que he descubierto que me han llevado las declaraciones juradas a seguir investigando y a descubrir, pues, historias o testimonios muy sorprendentes. Pues el testimonio de un empleado municipal de Jardines, destinado a la casa de campo, encargado de recoger los cadáveres de paseados que aparecían todas las mañanas por las calles y los parques de Madrid. Yo había oído de este servicio del ayuntamiento de recogida de cadáveres, pero nunca había encontrado un testimonio directo de un empleado municipal encargado de hacerlo. En Siete Hermanas, casi prácticamente en la puerta del parque de atracciones hoy, ¿no? Testimonios de personas que sobrevivían a un fusilamiento o a un paseo y la treta de algunos de ellos para ser atendidos en los hospitales diciendo que venían heridos del frente. Lo más curioso es que hay un caso, uno que le rescatan unas milicias de UGT en Alcobendas, lo ven en ropa interior, con 3 tiros en la cabeza y vivo. Entonces le llevan a su casa y de su casa lo llevan al Reina Sofía, ¿no? Al antiguo hospital provincial. Bueno, pues es curioso porque metiendo su nombre en pares me aparece su ficha en los ficheros franquistas, fulanito de tal, miliciano de UGT. Digo, se la colaron hasta los franquistas, porque claro, él debió entrar en el hospital con la excusa de que, oiga, soy de UGT, vengo herido del frente. Bueno, pues al final los franquistas debieron estar revisando los expedientes del hospital de heridos y de tal, y le fichan a él como miliciano de UGT. ¿Por qué no lo era? Pues porque él demuestra, en su declaración jurada, que no, que yo soy de derechas, era sastre, creo, era sastre, y luego además le dan un premio ¿cómo lo llamaban? De nupcialidad, ¿no? Era un premio que daban luego los franquistas a alguien para que se pudiera casar, ¿no? Bueno, no se lo habrían dado si hubiera sido un vencido, ¿no? Bueno, he encontrado sacas de presos que no están contabilizadas. Yo en esto me quedé un poco extrañado
diciendo, hay un militar de estos detenidos en la gran redada de mediados de octubre que dice que sale de la cárcel de Ventas, atado codo con codo con un cura, da el nombre del cura, que es sobrino del obispo de Guadix y tal, y dice que lo llevan no dice cuánto era la expedición. Yo entiendo, por los testimonios que hay de otras expediciones, podía ser 70, 80, los llevan al cementerio de Torrejón y cuando los van a ejecutar aparece un camión con un teniente de guardia de asalto al frente y también agentes del cuerpo. Dice que aquí no se fusila a nadie, que los volváis a subir y que los dejéis, que los llevéis donde tengáis que llevarlos. Y es verdad que me aparece este militar con el cura registrado luego en la cárcel de Alcalá. De la cárcel de Ventas del 4 de diciembre no aparece ninguna saca y mucho menos que además llegara a su destino. Bueno, pues son de estas cosas que te encuentras. Ojalá aparezca otro testimonio que pueda confirmar más o mejor o de manera definitiva esta saca, pero es muy posible que los franquistas no hicieran esa contabilidad, porque ¿para qué vamos a contar una saca que acabó bien? ¿No? Vamos a quedarnos en las que acabaron mal. Y bueno, a mí es una historia, la de este militar, bastante impresionante. Y bueno, voy a terminar. Los que tenéis la paciencia de leer mis libros, que sabéis de mi interés por la microhistoria, son aquellas historias que rompen, son como escorzos que rompen un poco o que nos permiten descubrir la complejidad de la guerra civil, ¿no? Y como me gusta decir, en ese plano de la individualidad, pues no hubo una sola guerra civil, sino que hubo tantas guerras civiles como españoles la vivieron y sufrieron. Y esta complejidad, y es el mensaje con el que quiero terminar, creo que nos debe ayudar siempre, sobre todo, a colocarnos en el lugar del otro. Porque sin el otro es muy difícil buscar la verdad, como decía el poeta Antonio Machado. Muchas gracias. Muy bien, me parece que hay tiempo para 3 preguntas. 3. Ahí al fondo. Vale, no voy a oír, tienes que traducir. Vale. Porque es que no llevo audífonos, lo tengo un poco infectado. Buenas tardes, Pedro. Hola. Una curiosidad, no he leído todavía el libro, pero lo voy a leer, obviamente. ¿Recuerdas haber visto qué pasó en Serrano 38? Serrano 38. No me acuerdo. No, lo digo por dos circunstancias. Sí. Serrano 38 era el domicilio de Manuel Azaña y el portero, Vicente Atienza, era el presidente del organismo, no sé cómo se llamaba, el Sindicato de Porteros de Madrid de la Unión General de Trabajadores. Y además se fue con Manuel Azaña a la presidencia de portero mayor de Palacio de Vizcaya. Vale, claro. La presidencia sonaba. No, es que sí me suena porque sí que tengo una parte dedicada al Comité de Porteros Confidentes, que es un órgano que se crea por el Sindicato de Porteros de UGT, y claro que me suena Atienza, pero no recuerdo todas las. Habrá que mirarlo porque no están todos, es verdad, eso no lo he dicho, por muchas circunstancias. Bueno, una muy importante, muchas declaraciones juradas las tiene Guillermo Pastor en su archivo, ¿verdad? Porque aparecen incorporadas a los procedimientos sumarísimos, a los consejos de guerra, que son denuncias de hechos muy graves, donde ahí además se denuncia con nombres y apellidos. Yo es verdad que en las de Chamberí, que estudié, más o menos a ver cuántos nombres y apellidos vienen completos en las denuncias que hacen los vecinos, pues la verdad es que los franquistas se debieron dar con un palmo de narices, porque aparecen muy pocos nombres y apellidos completos. Hombre, hay una que dice, no, vino el teniente García a
a por unos muebles y se incautó de unos muebles. Ponte tú a buscar a un teniente García, ¿no? Y eso me gustó mucho. Incluso hay vecinos que utilizan el apodo. Apodo, pues hay uno, me parece que es Bocarrana. Claro, también, oye, pues nada, les deja, sí, yo he cumplido con la declaración jurada, yo cumplo denunciando a quien tenga que denunciar, pero busque usted un Bocarranas en Madrid, ¿sabes? Bueno, es muy interesante. Yo, de verdad que me ha pasado una cosa con el libro, es que muchísima gente me ha hablado de lo que ha encontrado de su familia en los portales de Madrid. Y yo me alegro. Mi libro, bueno, pasará con más pena o con más gloria, pero lo que es importante es que las personas se animen a investigar por su propio medio, ¿no? Y aquí tengo a un buen amigo que se está dejando los ojos en los archivos con la historia de su bisabuelo y de un tío abuelo, y es que es formidable. Y luego la gente, bueno, pues está muy bien. Yo creo que entre todos tenemos que hacer esto, ¿no? Abrir estas puertas para que la gente siga investigando y siga recuperando lo que le atañe a su familia o lo que le interese, ¿no? Sí, se oye bien. Como he dicho al principio, miré el piso, la comunidad de mis bisabuelos, y el portero había estado de portero durante la dictadura de Primo, durante la República, y continuó durante la República. ¿Has encontrado muchos casos de esos o ha habido relativamente una depuración? Yo lo he investigado más allá de las declaraciones juradas y también los consejos de guerra. Hay historias en lo de la represión contra los porteros. Ya os digo que la idea de los franquistas es, bueno, los porteros estos se pusieron morados a denunciar, a delatar, son los culpables de todo y de tal, y se encuentran ese chasco, ¿no? De onda. Pues ha habido porteros que se han jugado la vida. Hay un portero de UGT, por cierto, y es que me encanta hacer spoiler, pero es que las historias son tan alucinantes. Hay un portero de UGT que dicen los vecinos que defendió la casa por las noches, pistola al cinto, contra cualquier persona que quisiera asaltar la casa por la noche o para hacer cualquier cosa, ¿no? Pues un portero de UGT defendiendo a sus porteros de derecha con la pistola al cinto. De aquí no entra nadie porque lo digo yo. Porteros con carnés de UGT de 1902, es decir, ya entrados en edad, con sus 60 y 70 años, plantados delante de la puerta, diciendo aquí no pasa nadie, tengo carnet de UGT de 1902, yo respondo por la gente que vive en esta casa. Bueno, pues es bastante impresionante y te rompe mucho ese relato, ¿verdad?, de ese Madrid todo feroz y todo terrible, cuando hubo unos casos de humanidad tremendos. Quiero recordar, porque me ha emocionado cuando he visto a Julián Zugazagoitia, porque no puedo evitarlo. Julián Zugazagoitia, cuando le trae la Gestapo a Madrid y es el Consejo de Guerra, pide 4 testimonios, 4 testigos de descargo. Me falta uno. Uno es Sánchez Mazas, otro es la viuda por Dios, el piloto del Plus Ultra. Ruiz de Alda, la viuda de Ruiz de Alda, gracias. José Ramón está al quite. Y el otro, no me acuerdo del tercero, y el cuarto es Venceslao Fernández Flórez. El único que aparece en el Consejo de Guerra para testificar a favor de Julián Zugazagoitia es Venceslao Fernández Flórez. ¿Por qué? Porque Julián Zugazagoitia le ayudó a salir de Madrid. Lo cuenta en Terror Rojo o lo cuenta en una isla en el Mar Rojo, sí, estos que acaban de reeditar, y me parece impresionante. Entonces yo fui emocionado, lo tiene digitalizado el Archivo General e Histórico de Defensa, el proceso contra Julián Zugazagoitia, y voy con toda la ilusión del mundo a ver si está el testimonio de descargo de Venceslao Fernández Flórez.
y en el acta del Consejo de Guerra aparece solo. A continuación, testimonio el señor Fernández Flórez a favor del inculpado. Digo, ¿qué pieza literaria? Nos hemos perdido en este país, perdiendo, si ese secretario del Consejo de Guerra hubiera estado un poquito más atento, no le interesó, por supuesto, pero ojalá que alguien hubiera recogido ese testimonio de Wenceslao Fernández Flórez en favor de Julián Zugazagoitia. Yo me imagino que debe ser de las piezas más conmovedoramente humanas que te puedas imaginar de ese horror y de ese desastre, ¿no?, que fue la guerra, la posguerra. Pero bueno, aquí lo dejo. Perdonadme, yo me animo solo a contar estas historias. Bueno, Pedro, felicitarte porque la verdad es que me parece una investigación muy genuina y muy interesante y creo que vamos a poner en valor el trabajo que se hace de los archivos y que muchas veces pasan muy desapercibidos y es un grupo de cambeleros de la causa, digamos. Quería saber una duda muy concreta, no me enrollo más. Es simplemente de los 22.000 casos concretos, ¿cuál ha sido, o sea, cómo has acordado el estudio y cuál ha sido el criterio de elección? ¿Si ha sido hacia la originalidad, hacia la representatividad? ¿Cuáles han sido los criterios por los que has seleccionado y acordado? Porque si no, el libro podría haber sido un tomo interminable, ¿no? Claro. Es una muy buena pregunta. Me he dejado muchísimo en el tintero. Historias que me emocionaban de igual manera, pero que es que veía, también temía un poco que cayera en la repetición. Entonces, con ir dando unos fogonazos de una historia con esto, otra historia con esto, lo que fui haciendo con la documentación, dentro del caos en el que yo suelo trabajar todo esto, y lo reconozco porque además me lo paso muy bien dentro de ese caos, o ese caos ordenado o ese orden caótico que tiene uno en su manera de trabajar, fui haciendo bloques de temas. Evidentemente me salía la persecución religiosa, porque hay muchos testimonios. Me salía evidentemente saqueos, incautaciones. El tema de los bombardeos y de toda la actividad bélica y los testimonios sobre caídos en el frente o cosas que yo sabía ya por mi libro de desertores, padres llamados al frente a ocupar el puesto de su hijo desertor, ¿no?, que se impone en el Ejército Popular al final de la guerra. Bueno, pues cuestiones que las fui ordenando: actividad bélica, persecución religiosa, el tema, sí, por supuesto, hay uno, y perdonadme, pero se llama Mi vecino es un chequista. Y aquí hay casos muy notables. Está el de Agapito García Tadel, que vivía en Raúl Murillo. Los vecinos no dicen nada de Agapito García Tadel, y cuando les preguntan los franquistas si algún vecino ha tenido que ver con los 6 asesinados que ha habido en esa finca, no dicen que hubiera sido Agapito o nadie. No, lo exculpan totalmente, ¿no? Hay casos muy curiosos, ¿no?, de vecinos hablando de personas que están ligadas a la Checa de Fomento y tal, dicen que eran personas de conducta intachable con los vecinos, ¿no? Bueno, me he ido un poco ordenando mi caos o desordenando, pero yo creo que me ha salido un libro que va saltando. Decía José Ramón, cuando hemos hablado del libro, es que hay una película, una novela prácticamente en cada párrafo, pero claro, tienes que condensarlo. Hay gente que dice, no, esto es un rosario de asesinatos. Hombre, yo creo que es una manera un poco injusta y simplista de verlo. Hay mucho más. Hay un lienzo más o menos general de Madrid en la guerra a través de testimonios singulares. Y bueno, la verdad es que, si os digo la verdad, cuando he seleccionado los casos que os he leído, prácticamente estoy respondiendo a tu pregunta. A mí me impresiona muchísimo el valor de esta mujer viuda, diciendo, es que además me estáis preguntando, o sea, ¿qué ha pasado en la guerra en mi casa? Os vais a enterar. No, a mí me parece impresionante. No, a esta mujer no le harían nada, como la encima. Pero es un testimonio de dignidad absoluto. O sea, encima os atrevéis a preguntarme qué ha pasado. Pues nada, esto es lo que ha pasado.
En fin. ¿Alguna pregunta más? Se acabó. Bueno, muchísimas gracias.